Fernando, toda tuya la palabra. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, fantástico. Arrancó nomás la máquina, gracias a Dios. Cuando uno más lo necesita es cuando más es factible de fallar. Bien. Primero que nada me presento, mi nombre es Fernando Gismondi, soy responsable de producto para la región de Cono Sur. Dentro de los productos que tengo a mi cargo es toda la línea de almacenamiento y de protección de datos. Y además las líneas de convergencia e hiperconvergencia. En el día de hoy les voy a presentar Power Store, un producto que lanzamos recientemente. Power Store es nuestro más reciente producto de almacenamiento lanzado. Es la evolución de otros modelos, digamos, y es la evolución incorporando las últimas tecnologías y capacidades disponibles en el mercado. Es nuestro último producto disponible y es el más performante, digamos, dentro de las características de Enterprise Storage. PowerStore está diseñado en base a 3 pilares, como lo dice en la presentación. La presentación la ven bien, ¿no? ¿Se ve perfecto? ¿Compartiendo la pantalla correcta? Perfecto. Sí. Listo. Centrado en datos, inteligente y adaptable. Voy a entrar un poco en detalle en cada uno de estos pilares. A ver, primero antes de entrar en el producto en sí, vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias de la industria. Las tendencias de la industria marcan que la adopción de todas las tecnologías flash es cada vez más importante y esto tiene que ver con la disminución de costo que ha tenido los discos de estas características de estado sólido, por un lado, y el segundo punto tiene que ver con los beneficios que me trae el utilizar este tipo de tecnologías. Vamos a entrar un poquito en detalle en los slides siguientes, pero la adopción de Flash es algo que se viene y que se viene cada vez más. O sea, ya los clientes hoy se plantean comprar al menos, salvo que hablemos de una solución específica donde yo no puedo utilizar los beneficios de la compresión y duplicación para casos de uso muy específicos, digo, pero para casos generales, el uso de estado sólido es algo casi indispensable. Al menos las soluciones que vendemos son híbridas. Hay muchos casos de soluciones que estamos vendiendo full flash. La mayoría de las soluciones, los clientes que estaban en híbrido ya están yendo a full flash y los clientes que estaban en todo mecánico al menos están comprando híbridos, algunos están yendo directamente a full flash. Hoy por hoy la adopción de full flash es algo que se viene y se viene cada vez más fuerte, digamos. Es inconcebible, digamos, hoy comprar un equipo que no tenga tecnología flash. Por múltiples factores, vamos a entrar más en detalle. Lo segundo es que todo tamaño de cliente ya, no solamente los grandes clientes, ni los muy pequeños que por ahí en algún momento se fueron a nube, sino todo tamaño de cliente hoy tiene algo en la nube o está pensando en tener algo en la nube, que puede ser un sitio secundario, que puede ser algunos servicios. Y cuando uno tiene ciertos servicios en la nube y ciertos servicios en su data center, nace la necesidad natural de interactuar. Digo, si yo no tengo una infraestructura que pueda enviar y recibir cargas desde la nube, que pueda interactuar, resulta, digamos, poco práctico, por decirlo de alguna manera, comprar un equipo que no tenga ninguna interacción con la nube. Entonces, el comprar un equipo, si bien tal vez el día de hoy no tenga en claro cuál va a ser la interacción, pero si estoy proyectando a futuro, de 3, 5 años, seguramente la interacción con la nube se viene y se viene cada vez más fuerte, digamos, ¿no? Otra de las cosas que es un estándar y que se busca en todas las tecnologías actuales es el tema de crecimiento horizontal. Vamos a entrar en detalle por qué, pero el tema de crecimiento horizontal es algo muy requerido porque me da una flexibilidad más allá de la que tenía con los modelos anteriores. Y lo último es el tema de definido por software. La realidad es que en la medida que yo puedo abstraer el hardware del software, yo puedo ir haciendo modificaciones de manera sencilla y no impactar en el hardware. Digo, al tener esa capacidad de definir las funciones por software y no por hardware, obviamente, puedo modificar rápidamente las características y puedo ir incorporando funcionalidades en la medida que lo voy necesitando. Entonces el software me da una flexibilidad que los modelos previos no tenía, con lo cual hoy cada vez más los clientes están requiriendo
soluciones que los features estén definidos por el software y que sean actualizables de manera sencilla. Entrando en el primer punto de lo que hablábamos de tendencia de la industria, lo que está sucediendo básicamente es que los discos de estado sólido ya resultan más baratos que los discos de 15.000 revoluciones. Y si uno considera la duplicación y la compresión, los gastos de energía, porque obviamente un disco de estado sólido consume mucho menos energía que un disco mecánico, digamos, la no necesidad de tener una doble redundancia, porque las velocidades en las cuales se recuperan los arreglos ante una falla es mucho más alta, y una de las cosas que se ve en PowerStore, por ejemplo, es que al ser un sistema full flash, el utilizar un arreglo de discos de doble paridad es totalmente innecesario, porque tiene una performance tal que hace que la recuperación sea muy rápida, y entonces sea un gasto innecesario tener dos discos de paridad, con lo cual hay un disco que no hace absolutamente nada. Entonces, todos esos beneficios que me dan las nuevas tecnologías en términos de consumo, de compresión y de duplicación, de velocidad de recuperación, de performance, obviamente, totalmente, la performance es impresionante, la diferencia entre un disco mecánico y un disco de estado sólido. Estamos hablando de 20, 30, 40 veces más rápido. Entonces, las diferencias de performance que tenemos entre uno y otro hace que realmente el disco mecánico sea algo del pasado. Y no solo estamos hablando de las tecnologías de disco de estado sólido, porque hay muchos de ustedes que por ahí el disco de estado sólido que escucharon es el tema de SSD o SAS, sino que hoy estamos hablando de la última tecnología disponible. Cuando hablamos de la última tecnología disponible en disco de estado sólido, hablamos de NVMe. NVMe básicamente es el simplificar la interacción entre los discos y el CPU, porque la realidad es que tanto los discos a través de SAS como de NVMe son memorias. Lo que sucedía es que cuando salieron los primeros discos, la única forma de conectarlos junto con los discos mecánicos era utilizar una tecnología disponible que se llamaba SAS. Es una interfaz muy lenta, de pocos canales de comunicación, así como se ve en la parte izquierda, donde la conectividad pasa por una controladora. Piensen que el disco era lento y la controladora servía para poder hacer de buffer. O sea, la controladora juntaba todos los datos y recién una vez que tenía todos los datos se lo enviaba al resto del CPU y de la memoria para poder seguir con el procesamiento. ¿Por qué? Porque los discos eran lentos. Cuando yo acelero los discos y acelero el procesamiento, el cuello de botella es la controladora. Entonces, lo que se plantea en NVMe es reemplazar la controladora por una controladora de mucha más performance, reduciendo además los pasos intermedios, porque en definitiva NVMe es una memoria, entonces la manera en que puede trabajar es mucho más eficiente de cómo trabajaban los equipos antes. ¿Cuál es el beneficio? Mayor performance, menor latencia. La latencia es el tiempo en el cual accedo al dato. Entonces, ¿qué es NVMe? NVMe es una evolución en la comunicación entre los discos y el resto del equipo, digamos, de la controladora. ¿Para qué? Para obtener mucha mejor respuesta. Y además abre la puerta para una tecnología de discos llamado SSM, que además es más rápida que NVMe. O sea, hoy por hoy estamos presentando un equipo que no solo incorpora la última tecnología disponible, que es NVMe, sino que incorpora una tecnología llamada SSM, que hay que decir la verdad, son casos de usos contados porque es un producto bastante costoso. Digo, hay algunos clientes con esa necesidad que están buscando esos discos con una performance inclusive superior a un disco de estado sólido, denominaríamos tradicional. Entonces, como verán aquí en el cuadro debajo, fíjense la diferencia, ¿no? 25% menos solamente por utilizar una tecnología más eficiente en la comunicación, como NVMe, porque los discos que se comunican por el SAS o por la interfaz SAS son exactamente los mismos que los discos NVMe. No cambia absolutamente nada en lo que tiene que ver con la tecnología que tienen dentro del disco. Lo único que estoy cambiando acá es que estoy haciendo más ancha la autopista. Entonces, al hacer más ancha la autopista, automáticamente reduzco los tiempos de respuesta o los mejoro.
Y después sí estoy incorporando SCM, que es otra tecnología, no es la misma que tengo aquí, con otra eficiencia, y es esto que decíamos, tener discos de mayor performance todavía. ¿Por qué hablamos del tema del crecimiento vertical y el crecimiento horizontal? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un par de controladoras, yo puedo ir agregando discos y discos y discos y discos. Y la realidad, como la analogía lo muestra ahí, es un tren al cual le voy agregando vagones, pero que tiene una única locomotora. Entonces, yo crezco en capacidad, pero no crezco en performance. No hay manera en crecer en performance, porque tengo dos controladoras y no tengo más. Con lo cual llega un momento que si crezco demasiado en capacidad y si tengo demasiados vagones, la verdad que la locomotora se funde prácticamente para poder mover toda la infraestructura. Y la realidad es que me tengo que plantear el cambiar de controladoras o el cambiar de locomotora, por llamarlo de alguna manera, y siguiendo la analogía, para poder seguir sosteniendo o llevando toda la carga de capacidad que le voy agregando. Ese crecimiento horizontal hoy se ve mejorado y optimizado por el escalamiento horizontal, donde cada vez que agrego, no solo agrego capacidad, sino que voy agregando performance, voy agregando controladoras, voy agregando locomotoras. Entonces, nunca dejo de tener la misma performance que tenía inicialmente. No solo crezco en capacidad, sino que crezco en desempeño. Entonces, la performance no se ve afectada cuando yo hago un escalamiento horizontal, porque crezco en controladoras y porque crezco en capacidades. Y además, por supuesto, las capacidades se ven extendidas mucho más allá de lo que se veía en el escalamiento vertical únicamente, ¿sí? Porque aquí estamos hablando que en escalamiento vertical yo tengo un crecimiento limitado por alguna manera y aquí lo multiplico porque aquí tengo las dos cosas, el horizontal y además el vertical hacia abajo de cada uno de estos controladores. En lo que tiene que ver con la habilitación a la nube, hay varias cosas que se está buscando hacer con la nube. Dentro de las cosas más básicas tiene que ver con tener la interacción para migrar datos. Es lo más sencillo, pero también es algo que resulta muy útil para estar moviendo cargas en la medida que las voy necesitando. Entonces, el poder interactuar con la nube y poder gestionar réplicas hacia y desde la nube es algo que un equipo debería contar hoy, porque tal vez hoy no lo esté usando, pero es algo que seguramente en los próximos años esto cada vez va a ir increyendo. Entonces, el tema de la interacción con la nube y la flexibilidad de poder enviar cargas, de poder tener un disaster recovery, de poder almacenar información para algún tipo de resguardo, para una réplica o para lo que sea, digamos, tener una retención de largo plazo, es algo que cada vez es más requerido. Entonces es fundamental que cuando uno compre un equipamiento tenga esa capacidad de interactuar con la nube. Nuestras versiones previas de equipo ya traían interacción con la nube. Esto no es exactamente algo que incorpora a través de esta tecnología, sino que obviamente se mejora de lo que ya se traía de las versiones anteriores de equipo. Bien, la realidad es que estamos viendo ¿qué estamos viendo en las empresas? La masividad de datos que se tienen almacenados, empiezan a entender las empresas de que hay un potencial enorme ahí. En esa información que yo estuve almacenando por años, registros y registros de información, objetos y sin fin de datos, es un motor que a mí me permite analizarlo y me permite predecir mucho mejor cómo se va a comportar mi negocio y hacia dónde tengo que enfocar. Entonces, son muchísimas las empresas, aquí lo dice el dato, ¿no? De una encuesta que realizó ESG, que es uno de los principales empresas que trabajan con el tema de encuestas, con el tema de la tecnología, y encontraron que el 71% de las organizaciones entienden que sus datos son estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Porque saben que hay un potencial ahí. El potencial de analizar esos datos y de convertir esos datos en información para la toma de decisiones es crítico. De vuelta, hay empresas que tienen un avance mucho más alto y hay otras que recién están empezando, pero todas las empresas están planteando el poder sacar el potencial que tienen esos datos y convertirlo en información estratégica de negocios. Y eso es algo que hoy está en todas las empresas en discusión. Entonces, yo tengo que buscar una manera de ser efectivo
en cómo almaceno esa información y cómo, digamos, la puedo procesar para de vuelta, convertirlo en información valiosa para mi negocio. Y ahí es donde, bueno, parte también de esta encuesta salen que las empresas, utilizando esa información, planean generar y desarrollar distintos y nuevos productos y servicios. Hay una realidad que estamos teniendo una transformación digital enorme. Entonces, hay un montón de cosas nuevas que van saliendo todo el tiempo, aplicaciones, formas de encarar, digamos, los problemas de una manera distinta. Piensen lo que ha pasado con la pandemia. Hemos transformado y hemos avanzado en la transformación digital como nunca. La realidad es que la transformación digital, nosotros venimos hablando yo hace 5 años que estoy en Dell y creo que hace 4 más o menos, porque empezamos a hablar de transformación digital, y es algo que seguimos apoyando a los clientes en esa transformación digital, pero a veces las organizaciones necesitan un shock y necesitaron una pandemia y una situación extrema como la que vivimos este año para darse cuenta de que hay otra forma de trabajar y de que hay un montón de cosas que pueden acelerar el cambio. Claramente la pandemia aceleró el cambio. Y eso que marca ahí del tema, y esto es prepandemia, piensen que esto no fue hecho, digamos, esta información es una encuesta que se hizo el año pasado, pero ya hay muchas organizaciones dándose cuenta de que la manera en cómo se hacen los negocios está cambiando y que yo tengo que generar y ofrecer productos y servicios nuevos. Entonces tengo que entender la base de cómo se está trabajando y tengo que proyectar el futuro. En lo que tiene que ver con la infraestructura de IT, hay una realidad y es que además de obtener y guardar los datos en esa infraestructura, yo tengo toda una complejidad de operaciones. Cuando digo una complejidad es mantener la infraestructura funcionando. Por un lado, cada vez guardo más datos de distintos y diversos formatos y los datos se van almacenando en distintos lugares. Entonces, la consolidación de los datos para poder luego trabajarlos, como decíamos, convertirlo en información importante para la toma de decisiones, es algo crítico para las compañías. Pero además del tema de la diversidad y digamos, y diversificación de datos en distintos estadios y plataformas, hay un tema de operaciones crítico y es que lo que se está buscando es simplificar la operación. La verdad es que lo que, digamos, la importante que tienen las empresas es cómo simplifico y hago más sencillas las operaciones. ¿Por qué si hay un montón de cosas autómatas, hay un montón de ayudas, hay un montón de herramientas desarrolladas, por qué la gestión tiene que ser tan manual y por qué no puedo automatizar un montón de funciones y tareas de manera de que me resulte más sencillo administrarlo? La realidad es que yo necesito operaciones más inteligentes. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo cubren las empresas ambas cosas? El tema de simplificar las operaciones y el poder almacenar y correctamente manejar ese crecimiento exponencial de datos. Bueno, se puede decir que entre el 2000, para ponerle alguna fecha inicial, pero supongamos que entre el 2000 y el 2020 lo que más le preocupaba de los arreglos de almacenamiento o de los equipos de storage era el tema de la performance y la eficiencia y el costo, pero por ahí no tenía en cuenta otras cosas que se van agregando en a partir de este año o en estos últimos años. Como les decía, el tema del manejo de las operaciones. Yo quiero sistemas, digo, con toda la inteligencia que está habiendo disponible. ¿Cómo puede ser que los sistemas no puedan tener una automatización, no puedan ser más simples, no puedan ser más inteligentes, no puedan detectar anomalías o ese tipo de cosas? Entonces, eso es algo que fue parte del desarrollo de este producto, entender de que los clientes demandaban un tipo de operación más sencilla, que demandaban una tecnología que no digo que se autogestione, pero por lo menos que me informe lo que le está pasando y de esa manera yo puedo actuar de manera más sencilla, no tengo que estar evaluando toda la funcionalidad para entender qué es lo que le sucede. Entonces, si yo logro esta conjunción de mantener, el tema de los datos es algo que se mantiene como veníamos desde el 2000 para acá, ¿no? Digamos, yo tengo que tener los datos seguros, tengo que tener eficiencia en los datos, necesito performance y necesito el mayor valor, digamos, hacer valer cada uno de los dólares que invierto en la infraestructura. Si a eso le sumo todo el tema de las operaciones, obviamente lo que busco es que la complejidad de gestión sea más sencilla. Y aquí es donde presentamos PowerStore. Entrando un poco en los detalles del producto,
Lo primero que voy a decir que está este punto que decía en el slide inicial, enfocado en datos, inteligente y adaptable. Vamos a entrar un poquito en detalle. A ver, en lo que decimos enfocado en datos es un producto pensado, es un almacenamiento tradicional, con lo cual está pensado para cualquier carga de trabajo, ¿sí? Tiene una mejora en la performance, básicamente tiene un hardware refresh versus las versiones anteriores de producto. Tiene mayor cache, mayor cantidad de cores de procesamiento, mejores tecnologías. Entonces eso hace que sea un equipo más performante versus las versiones anteriores. La performance que me da el nuevo hardware, obviamente que automáticamente gano en mayor performance versus lo que eran los equipos anteriores, y también el tema de ser más eficiente en el tema de la compresión y duplicación. En lo que refiere a cualquier carga de trabajo, cuando hablamos de cualquier carga de trabajo, a ver, esto no es un equipo de propósito específico, no estoy hablando de que este es un equipo específico para cuando tengo enormes repositorios de contenido o de file servers, ¿no? Yo estoy hablando de un almacenamiento tradicional donde cargo todas las aplicaciones y todas las cargas de trabajo que tengo. La realidad es que quiero un storage para almacenar todas mis cargas de trabajo. Si ahí me voy a encontrar con bases de datos, con ERPs, aquellos que trabajan en el área de salud, con PACS o registros médicos, con aplicaciones nuevas desarrolladas recientemente que interactúan con la nube, con objetos, videos, imágenes, etcétera, y obviamente también todo el tema de archivos y los directorios de inicio de cada persona, con lo cual ahí hay un montón de file server. Entonces yo tengo que tener una infraestructura que pueda trabajar en bloque, que es lo que está a la izquierda, a través de fibra o SCSI, y necesito que esa misma infraestructura también trabaje a nivel archivo, que es lo que está a la derecha, que es NFS o SMB. Entonces, con este equipo yo puedo tener tanto bloque como archivo de manera transparente, pero además este equipo incorpora algo que en las versiones anteriores no existía y es el soporte a contenedores. Entonces, en un mismo equipo yo puedo tener archivos, puedo tener contenedores y puedo tener aplicaciones tradicionales de bloque, como por ejemplo SAP, base de datos o virtualización y conectividad con vVols, ¿no? Máquinas virtuales y todo lo que tiene que ver con virtualización. Entonces, en un solo equipo reúno la capacidad de soportar distintos tipos de datos de manera sencilla y unificada. Otro de los puntos es que, bueno, obviamente, como les dije, al tener un hardware refresh y a incorporar más performance versus las versiones anteriores, comparado con Unity XT, este equipo es 7 veces más rápido en su máxima configuración versus la máxima configuración disponible de Unity XT. Y tiene 3 veces menos latencia. Hay que entender que a mayor velocidad de acceder al dato, automáticamente más rápido es la respuesta, con lo cual estoy teniendo una respuesta cada vez más rápida. Recuerden que este equipo únicamente soporta NVMe o SSM. Digo, en realidad soporta NVMe como protocolo de conexión con discos tradicionales flash o con los nuevos discos SSM. Tiene doble controlador activo-activo y tiene 6.9 de disponibilidad. La realidad es que tiene una redundancia suficiente que está al mismo nivel prácticamente de lo que es un high-end. Esa es su definición. Es un producto muy performante, pero a veces es un producto muy robusto. 6.9 de disponibilidad es una disponibilidad enorme. Estamos hablando de minutos al año. Otra de las cosas que automáticamente mejora es el tema de los cuellos de botella que pueda tener alguna aplicación que esté teniendo mucho consumo de IOPS o que esté consumiendo mucho CPU. Hay que también entender una realidad. Si yo mejoro sustancialmente mi almacenamiento, seguramente esto me haga plantearme si los servidores que tengo y la red que tengo no están actualizada, un upgrade también en estas infraestructuras, porque obviamente cuando yo renuevo un storage que tiene mucha más performance y que procesa mucho más rápido, empieza a demandar más sobre el resto de la infraestructura. Como beneficio de eso, si yo reduzco la cantidad de servidores, reduzco el costo de licenciamiento y además puedo empezar a incorporar funcionalidades que tal vez no esté incorporando porque la capacidad de procesarla no me esté siendo, digamos, posible. Entonces, puedo empezar a incorporar mayor analítica, analizar más datos, empezar a crear más reportes. Esto es la potencia y la performance que me da mayor desempeño, ¿no? Digo, al tener más capacidad puedo empezar a gestionar otras funcionalidades que por ahí no estoy aprovechando y obviamente sacarle más provecho a los datos. En el tema del crecimiento, como dijimos, este equipo crece de manera horizontal. ¿Me escuchan, no? Porque yo estoy hablando y... ¿Estamos bien?
Estamos perfectos, Fernando. Dale, buenísimo. No se durmieron, ¿no? Porque hace 20 minutos que arranqué y yo saben que si no, podemos estar hasta las 3 de la tarde. Por ahora creo que no. Creo que Bueno, estamos todos acá. vamos todavía. Perfecto. Fantástico. Bueno, el equipo de crecimiento vertical es lo tradicional, ¿no? Es el equipo de almacenamiento tradicional que uno tiene, un storage. Cuando yo necesito crecer, le compro cajones con más discos, crezco. Recuerden que nunca, digamos, mejoro las controladoras. Por decirlo de alguna manera, tendría que hacer un upgrade de controladoras. La realidad, ¿cuántos de ustedes hicieron un upgrade de controladoras? Nadie. Uno compra un storage, lo llena y si se le llena, lo más probable es que compre uno nuevo. Pero aquí es donde podemos empezar a jugar, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, mira, este storage está a su máxima capacidad de crecimiento, porque a veces no llego a los 2.8 petabytes, pero tal vez lo empiezo a cargar de discos y como puse discos más chicos y otras configuraciones, llega un momento que no tengo más capacidad de expansión. Entonces ahí es donde puedo empezar a ser, digamos, más eficiente al agregar otras cajas y hacer un crecimiento horizontal. Yo puedo tener, a partir de ahora nosotros denominamos de una manera distinta, antes lo que lo llamamos controladoras, hoy se llaman nodos, y lo que se llama, digamos, equipo es appliance, o sea, puedo tener 4 appliances con 8 nodos y esos 8 nodos me dan la flexibilidad de poder tener un mix and match de diversas capacidades. Puedo tener un equipo muy grande, muy performante, puedo tener un equipo muy chico con mucha capacidad de disco para guardar cierto tipo de información y todo esto lo puedo mover las cargas de manera transparente. Entonces, la flexibilidad que me agrega la carga horizontal hace que yo tenga un ecosistema enorme, porque piensen que puedo crecer hasta 4 dispositivos conectados entre sí. Lo que también sucede, y estamos viendo, porque empiezan a aparecer estos casos, es que hay algunos clientes que tal vez compraron un equipo muy grande y ahora dicen, bueno, tal vez puedo dividir un poco las cargas y comprar 2 equipos medianos o 3 equipos más chicos. Entonces, ese tipo de opciones empiezan a aparecer porque tengo la flexibilidad de diseñar distinto. No solo diseño para un crecimiento monolítico y vertical, sino que también diseño para tener diversos controladores, atomizar más el riesgo y repartir más las cargas de trabajo. Bien, una de las cosas que nosotros pregonamos y que esto es algo real, digo porque hay otros competidores que dicen también que tienen de duplicación, compresión, o sea, si con cualquier hardware vendor que hablen, le va a decir que tiene compresión y duplicación y que funciona y que es fantástico. La realidad es que hay algunos que ni siquiera viene prendido la compresión y duplicación. ¿Por qué? Y porque si yo prendo la compresión y duplicación, que es un algoritmo complejo y que necesita recursos de CPU, y dependiendo que también esté diseñado el algoritmo, puede ser que demande muchos recursos, hay algunos competidores que ni siquiera viene encendido la compresión y duplicación, y que si uno enciende la compresión y duplicación, se encuentra con que pierde hasta el 50% de performance de la controladora haciendo compresión y duplicación. En nuestro equipo no solo que la compresión y duplicación viene prendida de fábrica y no se puede apagar, o sea, viene funcionando y no tiene una manera de decir, no, mira, la verdad no quiero compresión y duplicación, se apaga, sino que incorpora un chipset. Esto es algo que vino en Skylake, o sea, cuando Intel lanza la generación, la tecnología de Skylake, lanzó chipset de propósito específico. O sea, además de incorporar la nueva tecnología, más cores y todo lo que trajo Skylake, que son los procesadores actuales que estamos usando en todas las infraestructuras, ya sea de servidores o de almacenamiento, ese es otro tema, porque este equipo incorpora los últimos procesadores disponibles. Hay otros hardware competidores que uno ve el hardware y la realidad es que las controladoras son de una performance muy inferior porque están usando tecnología de CPUs de 1 o 2 generaciones atrás. Entonces, claramente que no voy a tener la misma performance. Este equipo incorpora un chipset que se llama Lewisburg, que lo que permite es programarlo, es una memoria programable básicamente, donde se le programa una funcionalidad. ¿Qué le programamos nosotros? La compresión y duplicación. O sea, ese chipset de Intel que se llama Quick Assist permite procesar la compresión y duplicación y no afectar absolutamente en nada la performance dedicada a las controladoras. O sea, las controladoras no ven mermado en absolutamente nada su performance ejecutando la compresión y duplicación. Este equipo es el equipo que mejor compresión y duplicación da en toda nuestra gama de productos disponibles al día de hoy,
y nosotros garantizamos 4:1. Si ustedes hoy tienen 100 terabytes de datos mixtos generales, ¿no? Datos comunes que uno puede tener almacenado, base de datos, máquinas virtuales, etcétera, nosotros, no sé, en 100 terabytes podemos entregarle un equipo con 25 terabytes que con el 4:1 da 100 terabytes efectivos y que va a cubrir ese requerimiento. Fernando, déjame interrumpirte un segundito que quiero hacer un poco de énfasis en esto que estás excelentemente comentando. Dos cositas para remarcar. Primero, lo que muy bien comentó Fernando en relación a la performance del equipo sin concesiones, como dice acá la presentación. La realidad es que el equipo está diseñado de fábrica, como bien comentaba Fernando, para poder garantizar esta compresión sin afectar performance. Pero cuando decimos sin afectar performance, es literalmente así. En los sizing que nosotros también hacemos para ustedes cuando nos lo solicitan, pueden ver cómo el rendimiento del equipo, que es excelente, estamos hablando de rendimiento sub-millisecond, abajo del milisegundo. Recuerden que es un equipo que ya no hablamos de almacenamiento de estado sólido tradicional, sino que hablamos que es un equipo full NVMe y si quisieran con tecnología de storage class memory para almacenamiento persistente o como caching, o sea, es súper potente desde ese lado, pero volviendo al punto, que podemos garantizar que tengan esa performance abajo del milisegundo porque está el equipo diseñado con hardware dedicado para hacer la compresión y la duplicación en línea. O sea, como decía Fernando, no es algo que podemos desactivar, sino que el equipo ya nació para poder brindar esa performance con la compresión y la duplicación activada. Y el otro punto, no menor, esto del 4:1 garantizado no es un tema de marketing, de un PowerPoint simplemente que está ahí para decir te garantizamos que realmente damos un 4:1, sino que hay un programa muy fuerte, real, en el cual Dell como marca se hace cargo inexorablemente de poder cumplir ese 4:1 de compresión y de duplicación. Y si no se cumple, ahí no es ni Arnaldo Castro, es nosotros como marca vamos a poner los discos que haya que poner si eso no se cumplió. O sea, tenemos tanta seguridad que esto se cumple que hay una carta de compromiso de términos y condiciones que nosotros le aseguramos la remediación si eso no se cumple. Y algo más interesante todavía. Obviamente, este 4:1, lo único en lo cual está fundamentado es que para que se cumpla el 4:1 lo que pedimos es que no haya datos previamente comprimidos ni archivos de video o imagen porque ya el archivo tiene una estructura, esos archivos per se que están previamente comprimidos, ¿no? Entonces nos sucedió clientes que de Arnaldo Castro, que no sé si justamente hoy están o no en esta reunión, pero no importa, mantenemos la confidencialidad, no viene al caso, nos comentan, ¿no?, que activamente están trabajando en esto. Mira, yo tengo ciertos archivos que son de video o de imagen o cierta capacidad de dato comprimido. Entonces, ¿cómo? ¿No me podés garantizar el 4:1? No, trabajamos sobre eso, somos flexibles. Nosotros nos damos vuelta porque hay un programa atrás que nos avala. Hacemos un análisis, bueno, che, ¿cuánto es esta data que vos tenés? Y mirá, yo tengo el 20% de mis datos están comprimidos y encriptados. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, puertas adentro, nos damos vuelta, dijimos, mira, este cliente tiene el 20% de la información comprimida y encriptada. Bueno, nosotros ahí se dan vuelta y dicen, mirá, con el 20% de datos comprimido y encriptado, al 4:1 no vamos a llegar a un 3:1 garantizado, te lo firmamos también. El 3:1 ese que estamos firmando no es excluyendo ese 20% de los datos comprimidos. Firmamos un 3:1 para toda la información que tiene el cliente adentro de ese equipamiento, considerando que tiene un 20% de datos comprimido, encriptado, de imagen y video. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente hay un programa atrás que nos avala.
Si hay cosas que en el programa o los términos y condiciones quieren charlar, lo hablan tanto con Arnaldo Castro como con nosotros, porque el 4-1 nosotros lo firmamos. Y si hay algo que hace que no se pueda llegar a esa tasa, porque no es marketing, es análisis de ingeniería real, lo trabajamos en detalle para que haya una conformidad de las dos partes y firmamos la tasa de compresión que podemos garantizar, y si no se garantiza, ponemos los discos. Entonces quiero que se lleven ustedes de acá, que no es un término de, che, acá, pero esto después no se cumple y yo tomé un riesgo como cliente que después me quedé acá y no llego a la capacidad. No, si no se cumple, nosotros vamos a estar brindando los discos que correspondan. Nada más. Gracias, Fernando. Por favor, gracias por el aporte, la verdad que es muy interesante. Te agrego una cosita más. El famoso 4-1 que decía Sebastián, que no es marketinero y que es real, es lo mínimo que garantizamos. Inclusive hay clientes que están por encima de eso. El caso de 20-1, por supuesto que es un caso ideal y es muy difícil encontrar un cliente que realmente llegue al 20-1, pero los primeros 200 equipos que se vendieron y que empezaron a reportar están entregando en promedio 4.5. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos a data a los indicadores de cómo está performando al equipo, a todos los equipos que están en soporte, y es parte del servicio, digamos, ¿no? Ver que el equipo esté performando dentro de los parámetros adecuados, y ese promedio general está en el orden de 4.5. Nosotros sabemos que 4.1 es algo que podemos garantizar porque sabemos que 4.1 el equipo lo puede dar sin ningún tipo de restricción. Bien. Continúo con la presentación. Hay una realidad y lo vemos, este equipo se lanzó en junio y empezamos a hacer ejercicios de todo tipo en un montón de clientes y demás, y nos vemos que con este 4.1 nos encontramos con un nuevo paradigma. Hoy podemos incluir un equipo, 2 unidades de rack y estar en el orden de 1 petabyte de vuelta. En 2 unidades de rack con 4.1 nosotros podemos entregarles 1 petabyte efectivos. Piensen cuánto, si tienen 1 petabyte hoy de información o si tienen 500 terabytes de información, piensen qué tamaño ya están utilizando para tener funcionando 500 terabytes de información o 200 terabytes de información. Piensen que nosotros le podemos dar en un equipo nuevo 2 unidades de rack, 1 petabyte de información. Y con eso, todo eso que dice acá sale solo. Es muy sencillo de entender, de que la tasa de reducción de datos me va a dar ahorros en espacio físico, ahorros en consumo de energía, en aire acondicionado, que los discos de estado sólido consumen mucha menos energía que los mecánicos. Entonces, todo el tema del ahorro para aquellos que están en colocation es algo que se repaga de manera mucho más rápida. Por supuesto que quien tiene su propio data center y no paga por espacio está en una situación de un poco más de comodidad, pero el que está pagando por espacio, el repago, el recambio del equipo, digamos, el ahorro es muchísimo más importante por este tema que les decía. El consumo de energía y el consumo de refrigeración y de espacio disminuye drásticamente. Siempre que vamos a analizar una infraestructura, y de hecho podemos garantizar el 4.1 sin hacer un LayOptics, pero siempre recomendamos hacer un assessment mediante LayOptics. ¿Por qué? Porque permite ajustar de manera precisa la necesidad del cliente al equipo más conveniente. Obviamente, la idea ¿cuál es? Hacer un análisis de su infraestructura y poder devolver un informe que va a incluir el tema de desempeño, el costo financiero, el costo operacional y las mejoras para el negocio. Algunos resultados y cambios que hemos visto de ejecutar miles de LayOptics en distintos clientes en toda Latinoamérica. Tiempos de respuesta, lo que decía Sebastián, esto estamos hablando en milisegundos. Perdón que te interrumpa. En 2 líneas, ¿podés comentar así a modo de título nomás cómo se hace el LayOptics? Claro que sí. El LayOptics se puede correr de 2 maneras. La primera manera se corre desde las cargas de trabajo que están en los servidores. Digo, yo puedo correr el LayOptics desde el servidor. ¿Por qué digo desde el servidor? Para no duplicar. Porque a veces pasa que si yo lo corro desde el servidor o desde el almacenamiento, estoy duplicando las cargas y corro las 2 cosas a la vez. Si lo corro desde los servidores, yo mido la performance que todos los servidores y automáticamente me va a salir la performance que tiene el almacenamiento. También lo puedo correr desde el almacenamiento en base al throughput y a la performance que está entregando total. Ahí puedo
mediante el ejecutar el iOptics y el estar haciendo la colección de datos, entender cuál es el throughput, cuáles son los picos de consumo, cuáles son los milisegundos de acceso, cuáles son los IOPS, o sea, toda la información relevante respecto a la infraestructura. Y además, y la recomendación es correrlo al menos por 7 días, poder descubrir cuáles son los momentos de uso más intensivos, cuáles son los famosos picos y valles de consumo y de métricas. Entonces, de esa manera yo puedo hacer un diseño que se ajuste a los requerimientos reales de lo que estoy consumiendo y no una estimación. En la medida que estimo, en definitiva, estoy tratando de ser lo más justo posible, pero no estoy teniendo la data. Acá con el correr el iOptics, básicamente voy colectando lo que tiene que ver con los indicadores de performance y puedo saber cuánto CPU estoy consumiendo, ya sea del storage, ya sea de la máquina virtual, ya sea porque además tiene capacidad de leer y encontrar las máquinas virtuales, y ya sea también el tema de servidores. O sea, toda mi infraestructura puede ser incluida dentro del assessment. Servidores, networking, y ya sea LAN o SAN, y almacenamiento. Todo dentro del mismo assessment. Entonces, esa es la gran ventaja de correrlo, es totalmente gratuito y aquellos que lo han ejecutado, imagino que tendrán un muy buen comentario respecto a eso. Aquellos que hoy no lo han, piensen una cosa, no siempre se va a obviamente que si compro un equipo mucho más performante, seguramente voy a resolver muchos de los problemas, pero a veces es un tema de configuración, o sea, no necesariamente correr un iOptics requiere porque voy a hacer un cambio. Para hacer un análisis y para hacer un assessment de cómo está funcionando mi infraestructura hoy, es una recomendación poder correr un iOptics de tanto en cuanto, dejarlo correr 7 días y ver las métricas para entender dónde tengo más consumo, dónde tengo menos y poder rebalancear. Un poco lo que hablábamos. Entonces, Arnaldo es uno de nuestros partners, digamos, que más utiliza esta herramienta, con lo cual ellos están súper capacitados, conocen el uso de la herramienta y los pueden ayudar, digamos, igual que el equipo interno nuestro, a que ejecuten este iOptics y puedan entender, digamos, cómo está performando su infraestructura y detectar a tiempo algún tipo de problema, si es que hubiera o si está funcionando todo bien. Algunos de los resultados que hemos visto de correr la iOptics y de proponer un equipo, digamos, basado en PowerStore. Reducir los tiempos de respuesta. Hay hoy soluciones que los tiempos de respuesta están en el orden de 15 milisegundos, 5 milisegundos, y acá estamos hablando de que las soluciones de PowerStore están por debajo. Entonces, la performance y el tiempo de respuesta se reduce muchísimo. Lo que hablamos, la reducción de espacio y de energía es enorme, digamos, de equipos de 7 años, 8 años o 5 años, estamos hablando de pasar de un rack a 2 unidades de rack, 3 unidades de rack. Capacidad de energía, aparte cuando yo diseño la nueva solución, puedo considerar cuánto está consumiendo la solución actual y puedo entregar el reporte incluyendo todo eso para hacer la comparativa y decir, bueno, mira, la infraestructura actual consume esto, usa este espacio, etcétera, que por ahí es información que de alguna manera el cliente la conoce parcialmente o totalmente, pero puedo hacer la comparativa y también eso me sale automáticamente cuál sería el ahorro que voy a tener en el futuro, ¿no? Y obviamente en el impacto del negocio el tema de tener un procesamiento de transacciones de manera más ágil y más rápida. ¿Estamos ok? Bueno, sigo avanzando. Gracias, esta infraestructura... Perdón, ¿alguien quería comentar algo? No, gracias, Diego, gracias por la Dale, excelente. A ver, la gran diferencia de PowerStore, más allá de todo lo que hablamos, está en que es un dispositivo inteligente. Cuando hablamos de inteligencia, es un dispositivo que funciona de manera autónoma, detectando, por ejemplo, la incorporación de otros dispositivos. O sea, cuando yo agrego el segundo equipo, automáticamente el manager que tiene detecta el segundo equipo y lo agrega y lo empieza a hacer interactuar y empieza a hacer un análisis proactivo y a informarme de qué manera puedo funcionar de manera más eficiente. Cuando hablamos de una infraestructura autónoma, y acá hay una comparativa muy fuerte con lo que sería un auto, que por ahí es la manera más sencilla de compararlo, digamos, dependiendo del cliente, ¿no? Hay distintos clientes. Hay algunos clientes que están acá, manual, todo es manual. Levanto el vidrio manual, paso caja de cambio manual, no tengo nada asistido. Recuerden un auto del año 70, lo que era la dirección, ¿no? Cuando los que no tenían dirección hidráulica. Bueno,
Más o menos así. Cada vez que necesito un alum, tengo que pedirle a alguien que tiene que generar un alum. Cada vez que necesito una máquina virtual, tengo que pedirle a alguien que genere la máquina virtual. Todo un proceso manual. Lento, lleva tiempo y no se adecúa a las necesidades de negocio. No puedo responder rápido al negocio. Cada vez que necesito algo, tengo que esperar 5 días, 10 días para que me puedan asignar un recurso. La verdad que hoy esto manual, prácticamente hay muy pocos clientes que están en esta situación. ¿Por qué? Porque es inmanejable una infraestructura de IT hoy que sea totalmente manual. Muchos de los clientes se encuentran en este segundo estadio. En este segundo estadio yo empiezo a incorporar script, empiezo a incorporar algunos mecanismos de automatización, de manera como en los autos. ¿Qué es lo que busco en un auto? Y bueno, busco una caja automática, con lo cual ya no me preocupo por pasar los cambios, busco que toque un botón y levanta el vidrio, baja el vidrio, busco un asistente, busco que abra un navegador y sepa en cuánto tiempo voy a llegar a un sitio. Bueno, todas las mejoras que me hacen la vida más fácil. Lo mismo en un centro de datos. ¿Qué es lo que quiero yo? Y yo quiero correr un script y automáticamente te asigne los recursos. Te asigne recursos de red, te asigne recursos de procesamiento, te asigne recursos de almacenamiento, etcétera. Quiero un gestor, quiero un panel de gestión donde pueda ir viendo cómo está funcionando todo de manera sencilla y automatizada. Y el último estadio, que esto es algo, digamos, a lo que se está apuntando. Cuando hablamos de autos, hablamos de la autonomía. La autonomía total es que el auto se maneja solo. Yo le digo al auto, no es que me asiste y manejo yo. El auto le digo, quiero que lleve o que maneje de acá a 5 kilómetros y el auto maneja solo y llega en 5 kilómetros. Y eso es hacia dónde va el Power Store. La autonomía total para que se autogestione. Hoy por hoy el equipo es un equipo que está asesorando a la persona que lo está gestando, pero estamos programando y proyectando un futuro donde el equipo sea totalmente autónomo en esto que hablamos, en la asignación de recursos y demás. Para eso necesitamos una infraestructura que sea programable. Y aquí entra a correr muchísimo el tema de DevOps, o sea, equipos de desarrollo que puedan gestionar mediante Ansible, que es uno de los scripting tools que hay, que puedan gestionar containers y que puedan gestionar integración, obviamente los administradores de VMware con VMware. Entonces, yo lo que necesito es automatizar los procesos de provisión de almacenamiento de manera de reducir los tiempos en los cuales voy implementando recursos, muchísimo porque está todo automatizado y las validaciones son automáticas, y eliminar los pasos manuales y reducir o minimizar los riesgos de poder cometer algún tipo de error. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Hacia que la infraestructura sea programable y que yo pueda automatizar todos los pasos de deploy. Bien, voy a ir avanzando porque ya estamos... Fer, déjame hacer un agregado, si puedes volver un segundito al slide anterior, súper rápido. Ahí estamos. Dale. Para la parte de DevOps que comentaba José Fernando, dos temitas a recalcar. Para la gente que está hoy utilizando Red Hat Ansible, digamos, lo que podemos hacer es que ejecutar los playbooks, básicamente, muy conocidos en Ansible, para la automatización de tareas y de los tasks, que directamente puedan automatizar procesos de Power Store. Para la gente que está trabajando con Kubernetes y contenedores, lo que tenemos disponible en Power Store también es la API de CSI. Básicamente, en estos ambientes de contenedores, saben los que están en este tema, que es un desafío la parte del almacenamiento persistente. Tenemos las APIs para poder integrar almacenamiento persistente dentro de Power Store con contenedores. Es más, la arquitectura de Power Store está basada en contenedores. Lo mismo para ambientes VMware, independientemente de las APIs de BA y BASA viejas y antiguas conocidas, hay integraciones con vRealize Operation para automatizar procesos y otras cositas que ahora vamos a estar comentando más adelante cuando siga avanzando Fernando. Pero quería dejar eso en concreto. Gracias. Perfecto, y gracias por el aporte. La realidad es que la integración con distintas herramientas es algo que está creciendo día a día. Esto sí es algo que es lógico, el producto se lanza y la integración se va ampliando en la medida de que hay nuevas herramientas que se van integrando. Pero la realidad es que hemos ido integrando un montón de herramientas en estos meses que lleva lanzado el producto, y la idea es esa, dar el soporte a un ecosistema cada vez más amplio de herramientas y de plugins. Bien.
Coloco el primer equipo, empiezo a funcionar. Cuando agrego el segundo nodo, automáticamente descubre los recursos, automáticamente me lo agrega y su Machine Learning empieza a darme las recomendaciones para dónde mover los datos y dónde reubicarlos para ser más eficientes. Hoy, como les decía, es una tarea que es un advice. Quiere decir que yo lo tengo que hacer, el equipo me da las recomendaciones de cómo gestionarlo. Y en la medida que voy agregando más nodos, que voy complejizando la infraestructura, tengo un monitoreo continuo de la optimización de la eficiencia para mover cargas de manera de funcionar lo más eficiente posible, reduciendo obviamente el tema de los tiempos y simplificando, digamos, el desempeño y obviamente reduciendo los tiempos y los costos que tiene que ver con la administración. Toda esta infraestructura permite un monitoreo proactivo mediante CloudIQ. CloudIQ es una herramienta basada en la nube donde el equipo está reportando cómo funciona. Tiene 3 pilares fundamentales. Obviamente todo el tema de alarmado, ¿sí? Emitir e identificar alertas sobre posibles problemas de performance y cuáles son sus soluciones. Esto, por supuesto, es accesible desde un celular, desde una computadora, de manera remota, por supuesto. Digamos, el administrador no necesariamente tiene que estar al lado del equipo y eso ya es algo básico en la industria, pero reduzco el riesgo, permito hacer todo el tema de capacity planning, me va informando cómo estoy creciendo, a qué velocidad estoy creciendo y en qué momento voy a necesitar comprar más infraestructura para poder soportar el crecimiento de la carga. Entonces, permito hacer ese capacity planning fundamental. Y lo tercero importante es que es un single panel, porque CloudIQ permite integrar toda nuestra infraestructura de almacenamiento y de protección de datos en un mismo panel. Entonces, en un punto de control unificado, yo puedo gestionar mis múltiples equipos. Isilon, Data Domain, Powerwall, Unity, Compellen, PowerMax, etcétera. Digamos, cualquiera de nuestros equipos, de nuestras plataformas, yo puedo integrarlo aquí y gestionarlo desde una única consola. Bien. En el tema de lo que tiene que ver con adaptabilidad, como mencionó Sebastián, el equipo está basado en contenedores. Es una gran ventaja el tema de utilizar contenedores porque tiene un diseño modular. Cada data service está corriendo en un container y eso le da una isolación, digamos, que ante un impacto o lo que fuera en ese data service y se reinicie, no impacta al resto de la plataforma. Es una plataforma muy segura, muy consistente, porque permite tener cada servicio funcionando de manera autónoma y separada del resto. Y obviamente esto es la base. Piensen que esto lo hemos lanzado y se abre un futuro enorme para poder seguir trabajando en contenedores. Pero el PowerStore OS, el sistema operativo que equipa a los storage, está basado en contenedores. Entonces, esa arquitectura de correr en contenedores es una flexibilidad al seguir incorporando funcionalidades. Y me vuelvo a lo que decía casi en el primer slide, definido por software. Entonces las funcionalidades son mucho más rápidas y sencillas de implementar. Además de la implementación estándar, corriendo en bare metal, lo tradicional, digamos, y lo que ya estuvimos comentando, tenemos una nueva implementación que se llama los modelos X. Los T son los tradicionales, los X son los que corren a través de un hipervisor que permite hacer lo siguiente. Sobre el bare metal, correr un virtualizador de VMware SXI y correr el PowerStore OS en una máquina virtual. O sea, el sistema operativo que me entrega los data services del almacenamiento están dentro de una máquina virtual, reservando aproximadamente la mitad de la performance para correr máquinas virtuales mediante una funcionalidad que se llama Apps On. Entonces, puedo correr máquinas virtuales directamente en el almacenamiento. ¿Para qué me sirve esto? Muchos me preguntarán. Bien, tiene 2 aplicaciones fundamentales. La primera es aquellas máquinas virtuales que requieren un uso intensivo de I/O muy grande y que tal vez en una solución de hiperconvergencia no tenga tanto I/O o cumplir ese I/O requiera mucha infraestructura, o aquellos máquinas virtuales que demandan mucha capacidad. Entonces, al estar conectadas dentro de un almacenamiento del tipo hiperconvergente, tengo que tener las métricas alineadas, porque si demando mucha capacidad, requiero muchos nodos, entonces tengo una eficiencia. Entonces, cuando tengo mucha demanda de capacidad o mucha demanda de performance, puedo poner estas máquinas virtuales, que son máquinas virtuales como en el resto del ecosistema de máquinas virtuales, corriendo directamente en la caja. Esos son algunos de los casos de uso, voy a avanzar para mostrar algunos más.
yo podría estar corriendo un servidor SXI tradicional, podría estar corriendo una solución de hiperconvergencia como VxRail y podría estar corriendo un Power Store con apps on. Y puedo tener una administración única y consistente de VMware y mover máquinas mediante vMotion de manera transparente. ¿Qué? Para implementar esto que les decía, poder correr máquinas que demandan mucho throughput dentro del Power Store o mucha capacidad de almacenamiento dentro del Power Store con otro nivel de integración. Piensen que los equipos de hiperconvergencia hoy tienen una integración con lo que se llama iSCSI Target para integrar de alguna manera, porque la realidad es que no es una integración, sino es una manera de poder tener ese acceso al espacio en almacenamientos. Pero aquí estamos hablando de una integración total. O sea, es un paso que va mucho más allá en lo que tiene que ver con la integración de un storage dentro de una infraestructura hiperconvergente. Obviamente hablamos de virtualización total. También, además, esta integración permite todo lo que tiene que ver con vCloud Foundation, aquellos clientes que están en un journey hacia la nube, poder tener infraestructura virtual corriendo de propósito general HCI y en aquellos donde tengo alguna demanda intensiva de performance o de datos, correrlos en un Power Store. Son casos de uso, ¿no? Es lo que estoy mostrando aquí. Y lo otro que también podría tener es una interacción entre Power Store y la nube para poder mover cargas de manera transparente utilizando vCloud Foundation en mi sitio principal y utilizando VMware for AWS, por ejemplo, en la nube. Bien. Este equipo, a partir de hoy, plantea algo totalmente distinto a lo que pasaba antes. Los equipos anteriores podían consolidar archivos, mediante unificado podían consolidar archivos, bloque y vBols. Eso obviamente que es algo que continuamos. Pero a partir de ahora, con el crecimiento y la expansión vertical, lo que podemos lograr es que esta infraestructura diseñada con las últimas tecnologías disponibles sea la base para crecer siempre de esta infraestructura, no tener que necesitar migraciones en el futuro. ¿Por qué? Porque en el próximo release que va a tener en roadmap este equipo, va a permitir hacer la migración de las controladoras, ya sea para migrar a la nueva generación de controladoras que en algún momento van a venir, o para migrar de una controladora más pequeña a una controladora más grande por performance. Pero yo voy a poder cambiar las controladoras, se llama Data in Place Upgrade, y no afectar la performance del equipo. Entonces, lo que me está planteando esto como futuro, infraestructura de la cual no voy a tener que migrar nunca más. Voy a poder seguir renovándome dentro de la misma infraestructura sin tener que estar migrando los datos. Con lo cual, como planteo aquí, es el fin de la migración de datos. Pero si yo tengo infraestructuras actuales, que obviamente no son Power Store, incorporo herramientas para migrar de manera transparente y sencilla cualquier otro equipo de lo que sería la base de nuestros equipos históricos. VNX, Unity, UnityXT, Powerwall, Compellen, Equalogic, etc. Yo puedo migrarlo de manera sencilla y en menos de 10 clics. Pero además tiene un SAN copy, una herramienta para migrar de terceros también. Si yo quisiera migrar, obviamente que lo puedo hacer a nivel aplicativo, por supuesto que también puedo migrar a nivel aplicación, pero si lo quisiera migrar a nivel caja a caja, tengo la posibilidad de importar los datos de manera sencilla también desde otros equipos de la competencia. Como mencionó Sebastián, tenemos un programa que es público y que se llama Future Proof. Future Proof pueden ingresar así, ddmc.com/future-proof, ingresan y tienen toda la información respecto a todo lo que incluye el programa, algunos de los highlights más importantes, garantía de reducción de datos de 4.1, costo claro del mantenimiento y el tema de migrar, de preparar las plataformas para ser transparentes en las migraciones entre las distintas tecnologías. Nosotros siempre nos ocupamos de que nuestras distintas plataformas interactúen entre sí para poder migrar los datos y darle un destino claro al cliente cuando quiera hacer una actualización. Bien, repasando un poco todo lo que es Power Store, recuerden, es una infraestructura que plantea el futuro del almacenamiento, basado en NVMe, cargas horizontales y verticales, para cualquier tipo de carga de trabajo, análisis proactivo del sistema, un dispositivo autónomo con inteligencia artificial que permite detectar las cargas y dar recomendaciones de cómo moverlos, y la verdad que estamos en presencia de lo que va a ser la base de lo que será el almacenamiento del futuro.
De mi parte nada más, creo que estamos en tiempo. Buenísimo, Fernando. Sí, ya estamos en tiempo. Así que bueno, ya algunos ya se retiró, los que